Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de sábado 3 de octubre. Hablamos ahora del tema educativo en este nuevo comienzo, la convocatoria que hace el gobernador Silvano Aureoles Conejo durante su toma de protesta al diálogo de todos los grupos al interior del sector educativo. Yo quisiera, de repente pensar que los maestros democráticos van a atender este llamado y que no se van a movilizar, que van a priorizar el diálogo, igual los normalistas, que no van a tomar las calles de la ciudad capital, no van a secuestrar un autobús más, van a venir a platicar con el jefe del Ejecutivo o en su defecto con la titular de la Secretaría de Educación, la doctora Silvia Figueroa Zamudio. ¿Es posible, Jairo? Pues creo, no es que quiera ser un poco mal pensado, pero creo que lo que pudiera venir a Michoacán es un caso similar a Oaxaca, ¿no? Donde están dejando por fuera todas estas cuestiones sindicales más fuertes o más radicales que vienen siendo la parte democrática, ¿no? El sindicato democrático. Y aparte el mayoritario. Sí, mayoritario, que es lo que le representa un poquito más conflicto a todos estos gobiernos que son con la que luchan más, ¿no? Porque la otra que es la institucional, pues yo creo que ahí generan unos acuerdos que a los dos les conviene, ¿no? Pero la parte esta que digamos, son los que llevan las cuestiones más radicales y con los movimientos más fuertes en estos estados, pues ya lo vimos. Yo creo que lo que vuelvo a repetir, yo creo que es la línea que viene siguiendo desde la federación. Entonces, eso es lo que está buscando la Secretaría de Educación Pública, terminar con estos conflictos, ir apagando estos sindicatos, a través de de exhibirlos, de cuánto ganan sus líderes, qué están haciendo sus líderes, si trabajan o no trabajan sus líderes, de qué otros grupos como Mexicanos Primero denuncian a estos líderes. Ya lo vimos en la semana antepasada más o menos que sacaron esa información de que iban a denunciar, de que iban a hacer, que porque ni siquiera están dando clase, ¿no? Pero sí cobrando. Pero sí cobrando. Es una de las cosas que también se deben revisar y yo creo que es que ya, por ejemplo, estamos tan acostumbrados que cada gobierno que llega dice, vamos a poner orden, vamos a poner esto en su lugar, pero se enfrentan, cuando ya están ahí, se enfrentan como que algo pasa, algo los detiene y se enfrentan como una gran pared que los obstruye y ya no camina esto. Y seguimos viendo oficinas de la Secretaría de Educación en paro, tomadas, alumnos sin clase y todo vuelve a repetir. O sea, creo que nada más, insisto, no sé por qué insisto, en esta parte que nada más a veces queda en el discurso y no queda en los hechos. Vamos a ver, creo que la posición que trae ahorita, lo que se está anunciando, porque eso lo dijo hasta cuando ganó en acuerdo aquella vez, que dijo, bueno, vamos a poner ahí orden con los sindicatos, invito a los democráticos que se pongan a trabajar, o sea, no los queremos ver en las calles, no los queremos que los alumnos tengan clase. Entonces, para mí me queda claro que es algo que quieren hacer, algo similar a Oaxaca, ¿no? Bien, Jorge. Bueno, retomo un poco el tema de que vemos a Godoy Castro. Me quedé con esta impresión de que se notaba el apoyo de la federación. Y qué bueno, qué bueno que se note el apoyo de la federación, porque solo Silvano no va a poder. ¿Sí? Y lo decía Godoy, y lo decía Fausto en las entrevistas que tuvimos. Y lo decían todos los exgobernadores. Y todos los exgobernadores. Si no hay apoyo del gobierno federal, por mucho y un muy buen discurso que haya dado Silvano Aureoles, no se logrará cumplir. Hay algo que a lo mejor se está malinterpretando con lo que estoy diciendo, Jorge. O sea, yo no digo que no debe existir apoyo de la federación. O sea, es bueno que tengas el apoyo de la federación, pero también estás en un estado que es libre y soberano. Entonces tú tienes que tomar tus decisiones como Estado. Sí, pero entonces, una cosa es el apoyo y otra que te dé en línea, ¿no? Y otra cosa es que te dé en línea. O sea, si estamos viendo que se está repitiendo... Pero, a ver, una cosa es la coordinación. Es que nos pasó, creo que ya nos pasó. Bueno, son condiciones muy distintas a las que se vivieron con el gobierno anterior. El de Jara. O sea, no podemos compararlo. Y el hecho de que José Martín Godoy llegue ahí, pues el mismo PAN, que es radical y no le gustaba que Godoy llegara al cargo, dice, pues qué bueno que llegó él, porque sabemos que él sí conoce perfectamente las condiciones en las que está Michoacán. Ahora, hay un dato interesante con José Martín Godoy Castro. Le cuelgan la medalla de que gracias a él y en su gestión pudieron detener a la tuta, pero el anuncio no lo hizo la Procuraduría Estatal, lo hizo la Policía Federal. Así es.
Pero todo se debe a un trabajo coordinado. O sea, creo que aquí, más que hablar de soberanía y demás, de entrada, si hablamos de soberanía, pues tendríamos que hablar de que tenemos recursos propios y dependemos en un 95% de los recursos federales. Estamos hablando, mira, por eso, o sea, hablar... hay determinaciones que tú debes de tomar. Hay coordinación y creo que el nombramiento de José Martín Godoy Castro... No sabe ni siquiera su segundo apellido, ¿verdad? Sí, pero bueno, o sea, son detalles que sí, pues, o sea, sí pueden levantar sospecha, pero, o sea, creo que aquí no se le tiene que apostar, en este momento no tenemos que apostarle. Aquí hubo imposición, eso hay línea de la federación. A que tengamos que improvisar, ¿sí? Quien llegue tiene que empaparse primero nuevamente de todo, y José Martín Godoy Castro conoce perfectamente cómo está Michoacán. Ahora aquí habrá que tampoco tiene varitas mágicas. Claro, también. Y habrá que destacar un punto. Ha hecho el anuncio de este gabinete legal y ampliado. Vemos que repite José Martín Godoy Castro en la Procuraduría, vemos al doctor Carlos Aranza Doniz en la Secretaría de Salud, vemos otros perfiles incluso que desde mi óptica, pues quizá no son los mejores, si están ahí, pues hay que decirlo con todas sus letras, por compromisos y acuerdos políticos dentro del mismo Partido de la Revolución Democrática, pero ¿quién te dice que iban a estar los 6 años? Yo, Silvano, gobernador, cumplí y puse a tu gente en estas dependencias, pero quizá en enero nos topemos con que va a haber cambio de funcionarios porque no dieron el ancho, ¿no? En 90 días es el primer corte de caja y partiendo de eso, pues se verán resultados. En el tema educativo, que es muy importante y no quiero dejarlo de mencionar, coincido totalmente contigo, Jairo. O sea, y no es una percepción seguramente aislada, ¿eh? La federación, pues tiene que entrarle al tema educativo, porque si bien... Desde 1992 se dio la descentralización de la educación, se dio solamente de recursos humanos y no de recursos económicos. Por lo tanto, el tema educativo únicamente lo administra Michoacán. El Estado. Sí, pero es responsabilidad en cuanto a lo financiero del gobierno de la República. ¿Y qué ha pasado en Michoacán? Ya lo hemos abordado en muchas ocasiones aquí. Que la descoordinación que existió entre la Federación y el Estado llevó a que en Michoacán existieran más plazas estatales que federales. ¿Por qué? Porque se fueron generando poco a poco sin el respaldo de la federación, claro, al grado tal de que en este momento cuánto se paga de nómina estatal, es decir, con recurso estatal. El recurso federal, pues, es aparte. Son más de 20,000 maestros, ¿no? En la entidad, de los que paga el Estado, entre comillas. Y que, bueno, esto finalmente ha llevado... ¿Y de cuánto dinero tienen que, por ejemplo, sacar de otras partidas, claro, para cubrir el déficit, claro. Para cubrir el déficit que hay en la educación. Creo que qué bueno que lo está haciendo, ¿eh? Y lo hizo Amalia García y creo que es un ejemplo de lo que hizo Amalia García en su momento. A ver, Federación, ven, es tuyo este tema, yo te lo estoy administrando, éntrale. Qué bueno, ¿eh? Y ahí estuvo Amalia García. Y claro, seguramente, no lo dudo, que este mensaje ante Osorio Chong fue con ese objetivo. Ayúdame porque yo solo no lo voy a hacer. Si no, te regreso tu tema. Tu nómina. ¿Sí? La reforma educativa la tienen que aplicar y no es de que si quiere o no quiere Silvano, se tiene que aplicar, pero también se tiene que dialogar y lo hemos platicado en varias ocasiones. O sea, diálogo, Jorge, debe existir. O sea, los maestros democráticos están ansiosos y lo dijeron ayer mismo. Pues estamos nerviosos porque no sabemos cómo nos vaya a ir. Sabemos que no nos va a ir bien, pero vamos a estar. O sea, ellos saben perfectamente que no están en la mejor condición porque puede venir un tema similar al de Oaxaca. Y sí, es lo que no quieren. Se quedaron sin su bastión económico los democráticos, que es Oaxaca. ¿Sí? Después de Oaxaca, ¿quién sigue? Michoacán. ¿Sí? Tenías que empezar a cortar cabezas, ¿no? Por eso, o sea, entonces en este momento los democráticos deben estar nerviosos y no porque se les vaya a afectar como laboralmente hablando. Es decir, no se les va a afectar únicamente por aplicar la ley en contra de, sino se va a aplicar la ley. Pero tú estás hablando, por ejemplo, me dices, la reforma se va a aplicar. Pues dile a ellos, porque ellos están en contra de una reforma que no han aceptado. Ni siquiera se le tiene que decir a nadie, se tiene que aplicar solamente. Pues sí, aquí pero no a ver, yo te tengo que avisar a ti porque voy a cumplir con una ley. Pues no, tú sabes perfectamente cuáles son tus derechos y tus obligaciones como ciudadano. Yo no tengo por qué andarte poniendo sobre alerta de un tema que está aprobado y constitucionalmente. ¿Me guste o no? Tengo derechos como ciudadano, pero también tengo obligaciones. Y si dentro de mis derechos está exigir que se haga una consulta ciudadana para tumbar la reforma educativa, reúne el requisito y se acabó. Pero claro, no lo vamos a reunir
Porque no nos conviene. De la misma manera en como se ha venido haciendo. Y creo que el diálogo, si se logra o no, pues ya será. O sea, tampoco Silvano va a ponerse a preocupar en este momento de que. Y los democráticos, si quieran dialogar conmigo, ese es un asunto de ellos. ¿Sí? En este momento están en desventaja. De entrada, porque políticamente no estuvieron con Silvano en el proyecto político. Claro. El CENTE, que incluso aquí estuvo su dirigente nacional, Juan Díaz de la Torre, que por cierto, hay un tema que posteriormente lo podríamos hablar sobre las escuelas privadas. Él pide al gobierno del estado que ya le bajen a las escuelas privadas, porque se está subiendo el número de escuelas privadas comparado con la media nacional. 9% a nivel nacional creció contra un 20 y tantos % a nivel estatal. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo para qué voy a llevar a alguien a una escuela pública. Los propios maestros que se dicen también que están en la ala democrática tienen a sus hijos en particulares. Bueno, y que eso no es nuevo. Aquí el asunto está en que la ciudadanía está viendo escuelas paradas con mayor frecuencia y dicen, mejor los llevo a una escuela privada. Claro. ¿Sí? Y no nada más los maestros. También tú como ciudadano, pues tú es lo que percibes. Creo que es un tema de verdad que, y lo platicaba con Fausto Vallejo y con Godoy, el tema educativo es uno de los fundamentales en la agenda de Silvano Aureoles. ¿Qué te dijeron ellos, por cierto? Pues hablaron de muchos temas y reconocieron que las condiciones... ¿De educación? En educación, pues sí. Bueno, educación no le fue muy bien, ¿eh? Mira, Leonel Godoy habló precisamente de esta ley de coordinación fiscal que es muy injusta. Él sigue insistiendo. Y sí, tiene razón. Sigue insistiendo. Y dice que siempre seguirá insistiendo en ese tema. Sí, y tiene razón. Si hablamos de que el 90 y tantos % de las participaciones federales son lo que le dan vida a Michoacán, pues dime tú cómo está el Estado. Y evidentemente esto aplica no solo para la educación, que es donde se gasta más del presupuesto. O sea, si hablamos de que es el sector más amplio, pues por supuesto que le impacta. Y ahí hablaba el tema educativo, qué bueno. Fausto decía, pues la reforma educativa es una decisión muy valiente, es muy valiente y nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar esta decisión de Silvano, que no es nada fácil. Lo mismo decía Godoy. O sea, creo que hay coincidencia, pues, de que se aplique la ley, pero la tiene muy complicada. ¿Por qué? Por el radicalismo de los grupos. Llega Silvia Figueroa, quien tiene un perfil con una amplia trayectoria educativa, ¿no? Y en la academia. En temas educativas, fue normalista, sabe perfectamente de cómo se mueven las cosas en la Secretaría de Educación. Fue rectora de la Universidad Michoacana, pero eso no significa que sea lo mismo. Sentarse a las patadas con los democráticos. Fíjate que aquí en este tema de Silvia Figueroa tiene un currículum intacto, o sea, políticamente hablando incluso. Y ojalá que en la Secretaría de Educación pues no se le vayan... se faje la falda. Sí, que se faje, porque creo que es un tema muy complicado, pero no es lo mismo que la Universidad Michoacana, ¿eh? Claro. Son complejos problemas los que vive la Secretaría de Educación. Son distintos panoramas, aunque el tema siga siendo el educativo. César, te doy la palabra al regreso de la pausa. Tenemos que ir a una más. Regresamos en esta mañana de sábado. Así es la noticia en Michoacán.